Un escenario político candente encendió todas las alarmas en la República Argentina. Sergio Massa, candidato por el oficialismo, se enfrentará cara a cara con el economista mediático Javier Milei, uno contra uno. La democracia decidirá quién será el que surfeará en las turbulentas aguas de la economía del país del sur. Sorpresivamente, Sergio Massa aumentó drásticamente los resultados en las elecciones generales, dando pie a un apasionante y difícil encuentro con Javier Milei dentro de 30 días. ¿Por qué sucedió esto? Quédate en este video que vamos a descubrirlo. Argentina tiene una base de habilitados según el padrón para votar de aproximadamente 36 millones de personas, de los cuales casi 24 millones se presentaron en las PASO, pero ese número aumentó a 27 millones en las elecciones generales. Podemos ver en pantalla, primero que nada, cuánto fue aproximadamente los votantes en las PASO, para luego pasar a ver cómo fue la evolución en las elecciones generales. En Patricia Bullrich podemos ver que tuvo aproximadamente 4 millones de votos en las PASO, de las cuales se convirtieron en 6.200.000. Larreta tuvo aproximadamente 2.600.000 votos, de los cuales claramente en las presidenciales se convirtió en cero porque ni siquiera clasificó. Massa, que es la figura más sorprendente, pasó de 5 millones de votos a casi 10 millones, prácticamente duplicando la cantidad de votos que tuvo en las PASO. Grabois claramente quedó por fuera, que tuvo 1.300.000. Javier Milei pasó de 7 millones de votos a casi 8 millones de votos, 7.800.000. Y Schiaretti es una figura que me sorprendió bastante porque pasó de menos de 1 millón de votos a casi 2 millones de votos. El FIT en este caso lo descarté por completo, pero lo vamos a ir analizando en base a los diferentes comicios que seleccioné, los que por densidad de población mayor impacto tiene en la elección de los electores. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, primero en las PASO tuvimos aproximadamente 1.700.800 participantes que se convirtieron en casi 2 millones, una diferencia aproximadamente de 230.000 personas. Mientras que Bullrich pasó de tener 470.000 personas que la votaron en las PASO, esta vez se convirtió en casi 778.000, una diferencia aproximadamente de 297.000 personas. Estos son los votos que posiblemente por las diferencias se justifiquen de Larreta, que tenía 333.000 personas, y dado el voto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conociendo un poco su sociología, dudo que haya decantado en gran medida hacia otras personas, pero se puede hablar de que hubo un voto dividido inclusive también, porque Sergio Massa pasó de tener 237.000 votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tener casi 600.000, una diferencia todavía en puntos porcentuales mayor a la de Patricia Bullrich, lo cual me sorprendió en gran medida. Esto se puede ver gratamente explicado por el voto de Grabois, que tenía 118.000 personas que lo votaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las PASO, que en este caso se convirtieron en cero, y que pueden haber decantado en gran medida tanto por el aumento porcentual de los votos totales entre las PASO y las presidenciales, como el voto de Grabois, como una parte del voto repartido de Larreta. En cambio, acá hay algo particular. A Javier Milei lo votaron 296.000 personas, casi 297.000 para redondear, y pasó a tener 370.000 personas aproximadamente, un aumento de 73.000 personas en comparación a las elecciones anteriores. Schiaretti me resulta bastante llamativo, dado que es un candidato que no tiene el piné, si se quiere, para alguien que se puede llegar a elegir en las elecciones presidenciales, por suerte. Pasó de 15.000 votos a 57.000, un aumento del 42.000 votos en total. Bueno, y el FIT fue el único que terminó perdiendo mayor cantidad de votos, que tuvo 11.000 votos por debajo. Es despreciable la diferencia que pudo llegar a tomar el FIT hasta que analicemos el voto que puede llegar a hacer en el balotaje siguiente. Ahora lo vamos a tomar como un pormenor. Córdoba es algo particular. De los 2 millones de votos que tuvo en las elecciones PASO, saltó directamente a 2.300.000. Aproximadamente una diferencia de 258.000 personas que participaron en las elecciones generales en comparación a las elecciones PASO. Patricia Bullrich tuvo un aumento de 135.000 personas que la votaron, que se puede ver en gran medida explicada por ejemplo, el voto de Larreta. Sobre todo entendiendo la sociología de Córdoba y el enfrentamiento que siempre tienen debido a la discusión eterna que existe por el problema de la coparticipación federal de impuestos entre todo lo que es la provincia de Córdoba y el unitarismo que se termina generando en la provincia de Buenos Aires, es lo que se llamaría, y en este caso va a servir mucho para hacer una referencia posterior, el voto gorila, el voto viejo meado, si se quiere, lo que se llamaría, si se quiere, el voto gorila, ese desprecio que regularmente tiene por sobre una de las provincias más productivas y una de las que más sufre por el problema de la coparticipación, que en mayor medida tiene su desprecio y ya tuvo su pica bastante grande en la época de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, esto se puede ver en gran medida explicado, si se quiere, por los 130.000 votos que tenía Larreta, que se podría decir que decantaron directamente en Patricia Bullrich, mientras que Sergio Massa habría que tomar esa diferencia que había, porque
se podría explicar por los votos de Grabois, que tenía 50.000, pero aumentó muchísimo más, 120.000 votos más en comparación a lo que fue las elecciones PASO. Así que esto se podría decantar en comprender también el aumento de la participación. Lo de Javier Milei es un caso particular. En Córdoba es sin duda el primer ganador, habiendo representado 688.684 votos en las PASO, saltando directamente a una diferencia de 81.000 personas, que en diferencias es el que menor tuvo en comparación a los otros candidatos. Inclusive, sorprendentemente, creció menos en puntos porcentuales que Schiaretti. Schiaretti, a pesar de que es el promotor del globalismo, de la Agenda 2030, de la persona que está a favor de directamente someterse a los designios del Acuerdo de París, tuvo un aumento de 101.000 personas, 100.000 personas para redondear. El FIT directamente se mantuvo constante, la diferencia era por completo despreciable porque se mantuvo en aproximadamente 31.000 votos, así que es irrelevante la diferencia. Acá se puede decir que tranquilamente los votos de Larreta se pudieron decantar directamente a Patricia Bullrich por la diferencia muy similar, y los de Sergio Massa se podría explicar en gran medida por la mayor participación y los votos de Grabois que directamente fueron para Unión por la Patria. Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, tuvo 8.800.000 de personas que participaron en las PASO, que hizo un salto de aproximadamente 1 millón, porque saltó a tener 10 millones, casi 10.200.000 personas que participaron. El voto de Patricia Bullrich creció casi 942.000 personas en comparación entre las PASO y las generales, mientras que se podría explicar en gran medida por el de Larreta. Voy a dejar el Sergio Massa para el final porque me parece interesante. Grabois tuvo 751.000 personas que lo votaron, que en las generales claramente son cero. Milei creció en 400.000 votos, muchísimo, casi la mitad de lo que creció Patricia Bullrich. Y Schiaretti creció 270.000 votos en comparación a lo que fueron las elecciones PASO, porque saltó de 96.644 votos a casi 370.000. Sorprendente nuevamente para ser el candidato poco interactuado en todo lo que es la provincia de Buenos Aires, que viene directamente de Córdoba. El FIT, creció 63.000 votos en comparación a todo lo que fueron las comicios anteriores. Sergio Massa saltó de 2 millones de votos a casi duplicarlo directamente, 4.224.688 votos según las últimas actualizaciones, donde estaba el 99% del padrón, el padrón contado. Ahora, lo de Massa, yo creo que, y voy a ser franco con ustedes, lo dije en el live, que les voy a dejar en las tarjetas, que lo tengo que revisar porque tuve un problema de software con la computadora, pero creo que lo de Massa tuvo un impacto que subestimé por completo respecto a la campaña del miedo que generaron en base a Javier Milei, inclusive con el tema del transporte público. Porque esa campaña que hicieron respecto a que si el boleto con Sergio Massa valía 56 pesos, con Milei pasaría a saltar a valer entre 700 y 1.100 pesos, creo que tuvo un rol muy importante para definir el voto indeciso y por el cual la base de Milei, aunque creció casi 400.000 personas en comparación, la de Sergio Massa directamente se duplicó. Y esto se podría inclusive explicar entre los votos que hoy por hoy nadie se le entrega a Grabois, más la gente que antes no participaba, que ahora directamente se decantó a participar en las generales. Es un resultado sorprendente y el electorado de la provincia de Buenos Aires es uno de los más importantes debido a claramente su propia densidad de población. Acá vuelvo a decir, agarré los comicios más importantes en cantidad de densidad de población. Yo creo que el plan Platita y todo lo que fue la campaña del miedo respecto a todo lo que pasó con el transporte público tuvo un resultado inesperado. Sinceramente no pensé que hubiera generado ese impacto que tuvo, inclusive con esta campaña del miedo, con estos spots que estaban pagos desde Hong Kong, desde Arizona, desde afuera del exterior de la Argentina, carcomieron en gran medida en comparación a lo que fue el voto de Milei, que no creció como quizás tendría que haber crecido. Ahora, es sorprendente que, por ejemplo, el voto a Bullrich, dado que Buenos Aires tiene un mayor grado de electores más peronistas, haya decantado hacia un voto directamente a su contraparte política, el gorilaje, si se quiere. Lo cual es por lo menos llamativo. Mendoza, Patricia Bullrich tenía 230.000 votos, saltó a 286.000, una diferencia de 57.000. Que se podrían explicar directamente con los votos prácticamente de Larreta, que tenía 64.000, así que puede ser que hayan decantado directamente hacia Patricia Bullrich. Massa tuvo una diferencia de 140.000 votos en comparación a las PASO con cómo funcionaron ahora las elecciones generales. Grabois, tuvo 34.000 votos. Ahora, lo de Mendoza es un caso particular, porque Grabois tuvo 34.000 votos, y si sumamos más o menos la abstención que hubo con las PASO, con las generales, daría más o menos la diferencia, en términos aproximados,
de lo que tuvo Massa en las PASO en comparación a la actualidad. Entonces, ahí se podría llegar a encontrar dónde estuvieron estos votos que hoy por hoy descantaron por el ministro de Economía actual. Porque Milei inclusive solamente creció en 3.000 votos, prácticamente despreciable, y Schiaretti creció inclusive más que Javier Milei, que creció en 13.000 votos. El FIT lo descarto porque es todavía despreciable. Santa Fe es uno de los lugares donde tuviste 1.885.000 personas que participaron en las PASO, que saltó casi a 2 millones, una diferencia más o menos de 185.000 personas. Patricia Bullrich incrementó sus votos en un 175.000 personas, que se puede ver explicado por los votos de Larreta, que son básicamente 210.000 que tuvo en las elecciones PASO en Santa Fe, obviamente en las elecciones generales después quedó fuera. Lo demás es muy sorpresivo. La verdad que aumentó casi 300.000 personas, que inclusive habría que comprender acá de dónde viene en gran medida esa diferencia, porque Grabois solamente apoyaron, lo votaron 85.000 personas. Milei solamente creció 11.000 personas más. Schiaretti creció 116.000 personas. Lo de Schiaretti, tanto en lo que es Mendoza como lo que es directamente en la provincia de Buenos Aires, me es muy sorpresivo dado el piné propio del candidato, pero es digno de análisis porque va a ser muy importante para hablar a posterior respecto a cómo va a funcionar en las generales. Y el FIT, bueno, aumentó casi 8.000 personas. Es muy sorpresivo lo de Sergio Massa respecto tanto en Santa Fe como en la provincia de Buenos Aires. Lo de la provincia de Buenos Aires fue completamente devastador. Ahora, hay algunas cosas que me parece que hay que hablar respecto a tanto a la militancia como a lo que puede llegar a pasar en un eventual balotaje en base a la figura de Javier Milei. Y no me quiero olvidar de nada. Primero que nada, Sergio Massa habría que contar que cuenta hoy por hoy con todo el voto del oficialismo. Desde el Cunio, desde el Moreno, desde el Jesús Rodríguez, que también es un marginal que hoy por hoy se terminó presentando en los comicios para ser presidente en contrapartida de Javier Milei, contra una oposición que estaba 100% dividida. Porque vos tenías Juntos por el Cambio, Hacemos por Córdoba, bueno, no me acuerdo cómo se llama el partido de Schiaretti, Javier Milei por un lado, lo cual tenías a la oposición por completo dividida en comparación a la centralización que el oficialismo. Hay una campaña del miedo que lanzaron recientemente con un montón de spots en el cual le generaron, así como funcionó en el momento del encierro totalitario que sufrimos en la Argentina y en el mundo, a la gente le generó un montón de temor en base a las declaraciones que sucedieron respecto a Javier Milei, sumado que sus candidatos, sobre todo a diputada, Lilia Lemoine, que hizo unas declaraciones un tanto fuera de lugar y un tanto desalineadas con la propia ética, que, bueno, han generado, si se quiere, en la gente un cierto, digamos, una sensación por lo menos extraña respecto a todo lo que significa la libertad, que está bastante sacada de contexto, ¿no? Y acá es donde me parece que hay que hablar de algo bastante importante. Tenemos que hablar de aproximadamente el 33,3% de los votos que vieron distribuidos entre Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Miriam Bregman. Acá es donde me parece que hay que tener en cuenta, y sobre todo en el momento de hacer campañas políticas, que dado cómo lo inflaron los medios al candidato libertario, al candidato por la libertad avanza, Javier Milei, ya estaba en cierta medida muy... La militancia de Javier Milei estaba muy segura de ganar en primera vuelta, dado los resultados de la PASO, donde claramente la oposición, si se quiere, estaba muchísimo más dividida, inclusive el propio oficialismo. Ahora, obviamente, el arrastre que puede llegar a tener Sergio Massa en comparación a Juan Grabois es por completo muy diferente. Ahora, lo que se va a definir por completo en todo esto, y acá es donde me parece muy importante cómo van a actuar a partir de ahora y sobre todo cómo van a resarcir todo lo que pasó antes, es el voto gorila. El voto gorila directamente es el voto antiperonista, que termina siempre decantando en cualquier cosa que no lleve el símbolo del PJ. Ahora, mi pregunta es, ¿qué va a pasar directamente con los que no se cansaron de tratar de viejos meados? Desde Brandoni hasta Juan Campanella, a todo lo que directamente se decía abiertamente que quería votar o tanto a Horacio Rodríguez Larreta, que entre otros términos no conozco a ninguno, o a Patricia Bullrich. Porque acá lo que se va a definir es en el voto gorila que su núcleo es despreciar, si se quiere, al peronismo, al PJ o al kirchnerismo por un montón de razones que escapan al análisis en este momento, o directamente apoyar, si se quiere, a Javier Milei, a pesar de que su militancia no se cansó de humillarlo. Entonces, quieras que no, los viejos meados, como no se cansaron de decirle directamente en las redes sociales, hoy por hoy son
definitivos directamente para lo que vaya a pasar en el balotaje dentro de 30 días. Considero que la provincia de Córdoba se va a seguir manteniendo violeta y el voto de Schiaretti dudo mucho, dada la relación y la chicana constante y la enemistad que hubo entre el oficialismo de Córdoba y el PJ y el peronismo, dudo mucho que el voto de Schiaretti vaya a Sergio Massa. El voto del FIT ya lo doy por descartado de que seguramente, y dado que conozco a muchos de sus militantes, va a ir directamente a Sergio Massa, así que habría que sumar esos 2.7% que hoy por hoy tiene Miriam Bregman, sumado directamente a los comicios, que va a ir directamente a Sergio Massa. Lo que va a ser definitivo, y vamos a ver qué es lo que va a hacer la militancia a partir de ahora, es directamente Patricia Bullrich. Todos los que son los votos de Patricia Bullrich es donde va a definir en gran medida si pesa más el odio que tenían y la pelea constante para con el kirchnerismo, todos los eslogans que tenían de kirchnerismo libertad, es kirchnerismo república, o directamente se decantan con la militancia de Javier Milei, que ya en este momento claramente, y ahora lo vamos a ver en pantalla, ya pactaron una tregua para unirse en contra del propio kirchnerismo. Gran parte de la decisión de lo que pasa en el balotaje va a estar entre los votantes de Patricia Bullrich. Yo creo que lo subestimaron un montón, lo que los medios actuaron para inflar en gran medida a Javier Milei, considerando de que ya como salieron primero en las PASO, estaban condenados a ganar en primera vuelta. No esperaban que bajo ningún término la militancia de Bullrich necesitara apoyar directamente a la Libertad Avanza. Entonces, en base a esto es cómo se va a determinar el balotaje dentro de 30 días. Ahora, claramente se puede ver que ya desde las arcas de la Libertad Avanza ya están tratando de generar ciertas alianzas, como por ejemplo podemos ver el tweet de Diana Mondino, que dice: todos los que queremos un cambio debemos trabajar juntos. Y tenés a gran parte de la militancia de Juntos por el Cambio atacándola directamente como Gustavo Frondizi, sos una de las responsables que más se nos vaya más, adiós. Juntos por el Cambio también, ja, hipócritas, por culpa de ustedes se perdió la provincia con la incontable de Píparo, que me es sorpresivo que Axel Kicillof haya sacado un 45%, inclusive en comparación a Grindetti y a Píparo. Ahora vienen a llorar a los viejos meados con un anti-kirchnerismo que no se le notó. Tiramos una denuncia que haya hecho contra los K, vos o Milei, tirame solo un top de Milei. Esto inclusive se puede ver reflejado en gran parte de la militancia de Juntos por el Cambio, que dice, por ejemplo, esta es una tuitera de todos ellos, que es: ya la Libertad Avanza nos quieren, yo no olvido el Patricia asesina, manos manchadas con sangre, borracha, etc. No hay retorno conmigo, no cuenten. No voto en noviembre, por 4 años no seré cómplice del desastre que llega a partir de mañana. Ahora el problema es que, vuelvo al punto inicial, Milei se confió demasiado, si se quiere, del resultado de las PASO, o inclusive de ser verborráfico como él suele ser, y tuvo declaraciones un tanto particulares en base a claramente el pasado de Patricia Bullrich, por ejemplo estas. ¿Sabés qué, Bullrich? Barrio Nuevo es casta, y vos sos más casta que Barrio Nuevo. ¿Y sabés qué? Vos hacés mucha pompa de que cambiaste, ¿no? Porque ¿acaso seguís siendo montonera, tirabombas? No, te honrás de cambiar. Todas estas declaraciones, dado que ahora necesitan ese 23,2% que sacó Bullrich, va a estar bastante complicado de que necesariamente se decante hacia este lado. Pero hay que tener en cuenta que también el público de Patricia Bullrich desprecia en gran medida el kirchnerismo, así que va a estar un tanto, por lo menos, llamativo. Ahora, hay que tener en cuenta también que la diferencia, si se quiere, de votos, dada las grandes denuncias, que en realidad esto siempre pasa, de llorar por fraude, hay que tener en cuenta de que el día de ayer, supuestamente Javier Milei tuvo una cierta separación respecto a Barrio Nuevo y ahora no estaba la lista armada por el propio peronismo para cuidar las boletas como pasaba. ¿Qué quiere decir con esto? Que me parece que la estrategia de Sergio Massa fue inflar lo suficiente a Javier Milei para sacar por completo del costado a su rival eterno, que era Juntos por el Cambio, para directamente, ahora que tiene el poder por completo de seguir emitiendo Plan Platita y todas las cosas que está haciendo, poder competir cara a cara con Javier Milei. Y la verdad que, dadas las circunstancias, no sé en qué resultado puede llegar a tener. Es una situación un tanto crítica, pero bueno, ahora vamos a ver en qué va a decantar dentro de 30 días. Yo creo que los votos de Córdoba sin dudas van a ir a Javier Milei, los de Mendoza se van a sostener. Gran parte de las provincias, algunos resultados yo creo que de acá se van a mantener. Jujuy, si ya ganó,
en comparación a Sergio Massa se van a mantener. Salta también, aunque no haya tanta diferencia. Bueno, ganó también en Misiones, en Santa Fe, en Córdoba. Ganó en San Luis, ganó en Mendoza. Justamente Javier Milei se termina imponiendo siempre en las provincias más productivas. Ahora, gran parte de las provincias que son beneficiarias de la coparticipación federal de impuestos se impuso Sergio Massa, como puede ser, por ejemplo, en Formosa. En Formosa no tengo la menor duda de que claramente el oficialismo siempre va a ganar porque literalmente viven de todo eso. Así que creo que va a ser un balotaje un tanto difícil. A partir de ahora la militancia de Javier Milei va a tener que bajar 45 cambios para tratar de conquistar en cierta medida al votante duro del núcleo de Bullrich, ese 23,8%. Yo creo que va a tener que pelear muy fuerte para ganarlo. Todo lo que es el voto del Frente Izquierda, sin duda, no tengo la menor duda que o abstienen el voto o va a ir a Sergio Massa. Y bueno, el de Schiaretti, vamos a ver, el de Schiaretti, bueno, son 665.000 votos que se proyectaron en la provincia de Córdoba, de los cuales aumentó 4,6 puntos porcentuales Sergio Massa. Yo no creo que Córdoba quiera apoyar necesariamente al PJ, porque históricamente fue más gorila, si se quiere, la provincia, igual que Mendoza. Pero gran parte de estos votos, esos 665.000 votos, pueden ser bastante decisivos respecto a esta elección. Claramente la diferencia que hay entre Javier Milei y Sergio Massa en la provincia de Córdoba es de casi el doble, lo cual habla de claramente las preferencias democráticas, si se quiere, del público. En sí, creo que las elecciones generales de ayer marcaron un ímpetu que no se tenía preparado, no esperaba realmente los resultados que sacó Sergio Massa, inclusive ni siquiera sumando como tenía proyectado. Consideraba que Javier Milei iba a salir primero dada los resultados de las PASO, pero no sé si podríamos hablar todavía de que alcanzó su techo. Habría que ver en base a cómo se decide ahora el voto de Juntos por el Cambio y de Schiaretti, que claramente en comparación al resultado de las elecciones anteriores, y como mostré en el archivo, creció casi 800.000 votos en el total directamente entre la participación y los que lo decidieron votar. Dentro de 30 días se va a definir quién va a ser la persona que va a estar a cargo de sortear toda la dificultad que hoy por hoy impera en la economía argentina. Tanto por la bola del ELIX, como por la base monetaria, como por la deuda, tanto en el mercado interno, doméstico, como en el exterior. Y bueno, veremos qué es lo que dicta el destino a partir de ahora. Hago una aclaración importante, esto es con fines meramente informativos, yo no participo en absolutamente ningún proceso democrático, como ya saben los que conocen mi contenido y los que descubrirán estos videos, que soy un anarquista, por ende no participo, pero esto me parece que mínimamente hay que analizarlo porque hay que comprender a qué nos vamos a enfrentar los realmente defensores de la libertad individual y de los mercados libres. Así que bueno, espero que les haya gustado, dejen su like, su comentario, compártanlo con las personas que consideren que les puede llegar a ser útil y bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.